está formado también de glucosa. Todos los carbohidratos funcionales, la mayoría de los carbohidratos están hechos de glucosa. El almidón está hecho de glucosa, el glucógeno está hecho de glucosa, la celulosa está hecha de glucosa y la quitina también. Bien. Luego vimos que los carbohidratos, ¿verdad?, se clasifican, tienen una clasificación. Y el primer grupo son los monosacáridos. Este grupo, ¿verdad?, se hace esta clasificación en relación al número de carbonos. Entonces, si un carbohidrato tiene 3 carbonos, se llama triosa, ¿verdad? Su esqueleto tiene 3 carbonos. Si tiene 5 carbonos, es una pentosa. Y si tiene 6, es una hexosa. ¿Verdad? De esto, los que más conocemos son los carbohidratos. A ver, quiero agrandar la pantalla. ¿Dónde la agrando acá? No sé. Ya. La ribosa, por ejemplo, forma parte, tiene 5 carbonos y forma parte del ARN. Y la desoxirribosa, que está acá, tiene 5 carbonos y forma parte del ADN. Hay el nombre del ADN. El ADN se llama ácido desoxirribonucleico, que tiene que ver con el azúcar que tiene. Igual el ARN. Pero habitualmente las que más conocemos, ¿verdad?, son las hexosas, porque ahí está la glucosa, que es el monosacárido más importante a nivel biológico. Muy bien. La fórmula general de ellos es el número de carbonos, ¿verdad? Porque estos se clasifican de acuerdo al número de carbono. Entonces, si esta es una triosa, ¿verdad?, va a tener 3 carbonos, va a tener el doble de hidrógeno, o sea, 6, y va a tener 3 oxígenos. ¿Ya? Esa es su fórmula general. Si es una tetrosa, va a tener 4 carbonos, 8 hidrógenos y 4 oxígenos. Bueno, el otro grupo, y lo anterior entonces era una unidad, una. Los oligosacáridos van de 2 a 10 unidades, ¿verdad? Y cada vez que se unen 2 unidades, 2 monosacáridos, en ese enlace covalente, se va a liberar agua. Entonces, a la suma total de los átomos le tenemos que restar una molécula de agua, y el agua, ¿verdad?, tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Por esa razón, que los disacáridos, que ahí están indicados, ¿verdad?, la maltosa, la sacarosa, la lactosa, son disacáridos. Y ellos están formados por 2 unidades de monosacáridos. En todo ello participa la glucosa. Entonces, al sumar los carbonos de la glucosa y la fructosa, da 12. Al sumar los hidrógenos de la glucosa y la fructosa, en total suman 24, pero le tenemos que restar 2, ¿verdad? Los 2 átomos, los 2 hidrógenos del agua. Y si sumamos el total de oxígeno de la glucosa y la fructosa, da 12, pero le vamos a restar 1, ¿verdad? Porque el agua tiene un oxígeno. Bueno, aquí lo que ha ocurrido ha sido una síntesis. Sintetizar significa ir de lo simple a lo complejo. A nivel biológico va a indicar, ¿verdad?, armar enlaces covalentes. Van a ser reacciones de tipo anabólica. Bueno, también se puede romper la estructura, se puede romper el enlace. En ese caso estamos frente a también una reacción química que se llama hidrólisis. En la hidrólisis, ¿verdad?, ahora se tienen que recuperar estos átomos de agua que se habían perdido anteriormente, cuando fueron unidos, ¿verdad? Bien. Entonces aquí yo escribí lo que hicimos la clase pasada, lo hicimos rápido,
¿verdad? Y empezamos a sacar las cuentas en la calculadora. Bueno, esta fue una actividad que hicimos prácticamente al final, en la cual yo les indicaba, ¿verdad?, que es muy fácil deducir la fórmula de estas estructuras, porque quien forma la mayoría de estas sustancias, el almidón, el glucógeno, es la glucosa. Entonces, este fue nuestro ejercicio que hicimos y dijimos, ¿verdad? Este va a ser un oligosacárido que va a tener 8 unidades de glucosa. Y alguien agregó algo súper importante, en forma lineal, ¿verdad? Si es en forma lineal, si vamos a unir 8 unidades, se van a establecer 7 uniones, enlaces. Por eso que al total le podemos descontar uno. Bueno, y ahí, espero no haberme equivocado ahora. ¿Verdad? La glucosa tiene 6 carbonos y lo multiplicamos por 8, ¿verdad? Nos da los 48. El hidrógeno cada glucosa tiene 2 hidrógenos, lo multiplicamos por 8, nos da 96, pero le tenemos que restar, ¿verdad? Las 7 uniones y por cada unión se pierden 2 hidrógenos, por lo tanto son 14 y da 82. Y luego en el oxígeno eran 8 glucosas y cada glucosa tiene 6 oxígenos. Nos da 48 y le tenemos que restar 7 oxígenos, ¿verdad? 7 oxígenos porque el agua tiene un oxígeno y hay que restar 7 oxígenos de las 7 uniones. Y allí nos quedaría esta fórmula ahora de este oligosacárido. Bien. El tercer grupo. Primer grupo, monosacáridos. Segundo grupo, oligosacáridos, de 2 a 10 unidades de monosacáridos. Los polisacáridos son sobre 10 unidades. En realidad, habitualmente son muchas unidades. Tenemos 4 ejemplos importantes. Está el almidón, el glucógeno y la celulosa. La amilosa y la amilopectina son parte de los almidones, ¿ya? Son también polisacáridos, pero que constituyen parte de los almidones. Y ahí tenemos, por ejemplo, eh, el almidón, ¿es este? Sí, ese es el almidón, ¿verdad? Donde la amilosa es ramificada. Aquí tengo más imágenes. Ahí está el glucógeno. Ah, ya. Que no, aquí está anotado, pero quiero hacer énfasis. Recuerden que el almidón es la manera que tienen las plantas de almacenar la glucosa. La almacena en estas macromoléculas grandotas de almidón. Por eso que nosotros cuando adquirimos los alimentos, las papas, los plátanos, los cereales traen estas macromoléculas de almidón, que se guardan en unas vacuolas dentro del vegetal, ¿ya? Entonces, un tipo de reserva energética en los vegetales. Ahí está el glucógeno. El glucógeno también está hecho de glucosa. Es una macromolécula. Y en la forma como los animales, ahí estamos nosotros incluidos, ¿verdad? En el reino animal, eh, guardamos glucosa. La guardamos en macromoléculas que se ubican principalmente en el hígado y en la musculatura estriada. Ahí tenemos gran cantidad de glucógeno. Es glucosa, unidades de glucosa unidas, ¿verdad? Mediante estos mismos enlaces glucosídicos. Ahí está la quitina, ¿ya? La quitina es la pared, la quitina también es un polisacárido formado de glucosa que se ordena en capas. ¿Y dónde está este polisacárido? Está principalmente en la pared de la célula de los hongos, ¿verdad? Y forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, de los insectos, por ejemplo, están dentro de los artrópodos. Y eso serían los carbohidratos. Eso serían los carbohidratos. ¿Alguna pregunta?
¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que quieran que repita? ¿No? Bueno, sigamos. Ahí tenemos los lípidos. Los lípidos están hechos de los mismos átomos que los carbohidratos, exactamente los mismos, pero ellos tienen muy poco oxígeno. Esa es su característica principal. O sea, son estructuras altamente hidrogenadas. Hidrogenadas. Bueno, los lípidos son un grupo bastante heterogéneo, no es como los carbohidratos, no es como los carbohidratos, porque los carbohidratos prácticamente funcionan en torno a la glucosa. Acá vamos a ver que es un grupo bastante heterogéneo, ¿verdad? Cuando veamos su clasificación. También se establecen enlaces covalentes y en este caso el grupo éster, COO. Están en alimentos que contienen aceites, grasas, los helados habitualmente son grasa, el chocolate también, ¿verdad? El chocolate, a no ser que sea el chocolate de cacao, que es un chocolate amargo, pero el chocolate que habitualmente comemos es grasa. Bien, los lípidos tienen función de energética, de reserva, distinta a la otra era de uso inmediato para funcionar, esta no, ¿verdad? Los lípidos tienen función de almacenamiento en el tejido adiposo. Significa que cada vez que consumimos lípidos, ellos pasan directamente a almacenarse. Aun cuando en ese momento no tengamos azúcar, ya voy a hacer las diferencias, ¿verdad? Tienen importante función estructural, los lípidos, ¿verdad? Forman las membranas biológicas. Ahí está el colesterol y los fosfolípidos. Y también tienen una importantísima función hormonal. Los lípidos, ¿verdad? Forman las hormonas sexuales, masculinas y femeninas. Y también son lípidos la aldosterona, que tiene que ver con la aldosterona tiene que ver con la regulación de la presión sanguínea, y el cortisol, que tiene que ver con el estrés, con el estrés. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, ya. Partamos con el No, primer... profe. Sí, dígame nomás. No lo dije, no, profe. Diego, ya, gracias. Ya, ok, sigamos entonces. Entonces estamos acá. Entonces, el primer grupo son los ácidos grasos, ¿no es cierto? Son estructuras altamente hidrogenadas. Allí yo le mostré, está mostrada en la imagen, un ácido graso saturado y uno insaturado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Un ácido graso saturado tiene todos los enlaces de la cadena hidrogenada, es con enlaces simples. Están todos los enlaces, ¿verdad? Simples. En cambio, la insaturado, los ácidos grasos insaturados, a lo largo de la cadena carbonada, tienen enlaces dobles. ¿Ya? Los ácidos grasos saturados forman principalmente las grasas, las que a temperatura ambiente son sólidas. En cambio, los ácidos grasos insaturados forman los aceites. ¿Ya? Los aceites. Muy bien, los ácidos grasos en promedio tienen 15 carbonos, ¿verdad? Entonces algunos van a ser saturados y otros insaturados. También ahí coloqué algunos ejemplos, el ácido palmítico, esteárico, todos esos son saturados, vienen en las grasas. Grasas. Y los aceites, los ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Ellos tienen dobles enlaces y ahí tenemos el ácido oleico, el linoleico, linolénico, que son los omega que conocemos, ¿ya? El ácido oleico es el omega 9, el linoleico, el omega 6
el linolénico, el omega 3. Son ácidos grasos extremadamente importantes en la alimentación, porque, por ejemplo, un ácido graso saturado está destinado en el fondo a reserva energética, solo a reserva energética. En cambio, los ácidos grasos insaturados están, a partir de ellos se pueden formar vitaminas, a partir de ellos se pueden armar epitelios, de manera que tienen importantes funciones eh, en el organismo, ¿ya? A diferencia de los saturados. Ya. A ver, aquí quería, ¿qué le podría mencionar con respecto a esto? Eh, es importante el consumo de algunos aceites, sobre todo el de oliva, ¿verdad? El aceite de oliva es un 98% o tal vez un 100% de omega, de omega. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, cuando uno compra un aceite en el supermercado y dice, no sé, aceite de maravilla, ¿verdad? Ahí basta con que el 51% sea insaturado, ¿ya? Y la apariencia va a ser líquida, pero va a tener un 49% de muchos ácidos grasos saturados que, que finalmente solamente se almacenan en el organismo y no cumplen importantes funciones como lo hacen los insaturados. Esos son los ácidos grasos. Triglicéridos. Profe, ¿qué funciones tenían los insaturados? Los insaturados, forman epitelios, por ejemplo, y ayudan a formar vitaminas. Recuerden que las vitaminas permiten mantener una buena salud porque actúan como reguladora en muchas reacciones. Entonces, si el organismo cuenta con ácidos grasos insaturados, va a poder, por ejemplo, responder a cualquier situación de un desequilibrio, va a poder responder adecuadamente. Sí, a partir de ellos se pueden formar entonces vitaminas. La vitamina A, D, E y K son grasas, ADEC. Esas son vitaminas, ¿ya? Grasas. Y también ayudan a armar los epitelios, o sea, en el fondo armar células dentro del organismo, que es una demanda altísima dentro del cuerpo. En cambio, los saturados ¿La solamente, vitamina B no es grasa? no. La B y la C son hidrosolubles, no, tienen otra constitución. No son grasas. ADEC, con mayúscula. A, D, E, K son liposolubles. Después lo voy a agregar en el Power. Ya lo, Ah, ya. bien, sí, ADEC. Sí, esas son hidrosolubles. ADEC, liposolubles. Y la B y la C son vitaminas de naturaleza. Tiene una estructura igual, una mezcla de estructura allí. No es tan simple como son estas otras. Letra B. No le coloqué letra B, después se la agrego. No sé si se la había colocado, acá está. Sí. Triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Son las grasas o los aceites. Grasas o aceites. Estos son los que se almacenan en el tejido adiposo, bajo la piel, alrededor de los órganos, ¿verdad? Tenemos tejido adiposo, tejido graso. Son hechos de células, ¿verdad? Que almacenan grasa en su interior. Y son estos los que se almacenan. Muy bien. Un triglicérido está formado por un glicerol, que es un alcohol, más 3 ácidos grasos. Ay, parece que la siguiente imagen se ve un poco mejor. Te fijas, aquí está el glicerol y se une con 3 ácidos grasos. Ácido graso 1, ácido graso 2 y ácido graso 3. ¿Ya? Aquí ustedes observen que los ácidos grasos son cadenas hidrogenadas, altamente hidrogenadas. ¿Ya? Hidrogenadas.
Muy bien. Con esta misma imagen quisiera explicar por qué los triglicéridos son tan energéticos. ¿Por qué son tan energéticos? ¿Verdad? Siempre dicen que son altamente energéticos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando las sustancias son metabolizadas en el organismo, delante les dije, ¿verdad? Que el cuerpo habitualmente recurre a la glucosa, porque siempre está disponible la glucosa, ¿ya? Comemos. Cuando nosotros sentimos apetito, significa que de la sangre ha bajado el nivel de glucosa. Entonces, ¿qué hacemos habitualmente? Volvemos a ingresar algo, un yogur, una manzana, y ese alimento tiene azúcares. De manera que nuestro cuerpo no tiene problemas con el azúcar en general, porque estamos ingresando siempre mucho azúcar. Sin embargo, en situaciones de ayuno, en situaciones en las cuales el organismo ya ha ocupado sus reservas del hígado principalmente, entonces en esos casos el organismo recurre a los lípidos que tiene almacenado en el tejido adiposo. Muy bien. Cuando la glucosa ingresa al ciclo de Krebs, ese es el ciclo de Krebs del que le estoy hablando, la glucosa tiene 6 carbonos, o sea, en el fondo se parte en moléculas de a 2 carbonos cada uno. Para poder ingresar al ciclo de Krebs, las moléculas se tienen que partir de 2 en 2, transformarse en acetilos. De manera que piensen ustedes si un ácido graso tiene 16, 16 carbonos, entra, solamente ese ácido graso entra 8 veces al ciclo de Krebs, ¿ya? Eso significa que es altamente energético, porque son largas cadenas. Y en el ciclo de Krebs se entra de 2 en 2, de 2 en 2. Uh-huh. Entonces, de una glucosa se obtienen 36 ATP, pero la glucosa tiene solamente 6 carbonos. ¿Se fijan? En cambio, los ácidos grasos, en promedio, cada ácido graso tiene 15 carbonos. Hay algunos que tienen 20, otros que tienen 13, otros tienen 22 de carbonos. Tía, una glucosa, ¿cuántos ATP daba? 36 ATP. Va a depender del tipo de célula, pero en general 36 ATP. 36 o 38. 36 o 38. En cambio, un solo ácido graso te da, no sé, de uno, podríamos traer esa imagen de nuevo para la próxima clase, para quedar pendiente. Podríamos dar como 130 ATP por cada uno, como mínimo, podríamos decir. Son altamente energéticos, ¿se fija? Y lo otro que quisiera agregar en este momento, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que nos estamos comiendo un pedazo de pan con mayonesa, ¿verdad? Carbohidrato y lípidos. Y no hemos comido nada. Lo comemos desde anoche. Fíjense ustedes que los carbohidratos se van a ir al hígado y se van a almacenar en el hígado. Y van a actuar de acuerdo a la hormona y la insulina, el glucagón. Y hemos dicho que no hemos comido nada desde anoche. Y los lípidos van a ingresar al sistema linfático y se van a ir a almacenar al tejido adiposo. ¿Se fija? Ellos siempre se almacenan, aun cuando la persona no haya comido. Después el organismo, ya pensemos que estábamos pensando un pedazo de pan y lípidos, después que se hayan consumido la glucosa que tenía el pan, se recurre al almacén. Siempre son almacenados. ¿Se fija? Entonces, la única manera ¿por qué es tan efectiva, por ejemplo, la actividad física en un primer momento para bajar de peso? Porque se sacan los triglicéridos almacenados para obtener energía. ¿Se fija? Es como la única opción es que tenemos de sacarlos de ahí, de los almacenes, con la actividad física, bueno, y también el ayuno, pero va a ser mucho más lento porque igual vamos a estar ingresando glucosa de alguna manera y, y no perder de vista que los alimentos en general son altamente energéticos, altamente energéticos. Ya.
Entonces aquí tenemos un triglicérido, fíjense ustedes que es un glicerol, un alcohol, que se une con 3 ácidos grasos. Cada vez que el glicerol se une con un ácido graso, se libera una molécula de agua. Este glicerol se libera otro. De manera que cuando se forma un triglicérido, se pierden 3 moléculas de agua. Ya, voy para acá de nuevo. Mire, aquí tenemos las uniones. Aquí están las uniones. Aquí está el enlace éster, porque el alcohol, no lo tienen aquí. El alcohol tiene el grupo, el glicerol es un alcohol, entonces aquí tiene puro grupo OH, 3 OH, ¿ya? Voy a buscar una imagen, también me falta. Ya, y aquí está el ácido graso número 1. Los ácidos grasos se llaman ácidos grasos porque tienen el grupo carboxílico, el grupo COOH. Entonces aquí está el grupo ester, si ustedes se fijan, porque se ha eliminado la molécula de agua y quedan unidos por este enlace covalente entre el grupo, en el fondo, entre el grupo alcohol y el grupo carboxílico, ¿verdad? Y se libera, por lo tanto, una molécula de agua. Entonces, lo que le explicaba en los oligosacáridos, eso es general para todos los grupos de las sustancias orgánicas, ¿verdad? Cuando se hace una unión, se va a liberar agua. Entonces, aquí se van a liberar 3 moléculas de agua. 3 moléculas de agua. Ya. Quiero retomar esta imagen de nuevo. Mira acá. Aquí está el glicerol, ¿no es cierto? Ahí están los carbonos, justo ahí en el quiebre están los carbonos. Muy bien. El primer ácido graso es un ácido graso saturado, ¿ya? Porque tiene puros enlaces simples. Los ácidos grasos insaturados, en este lugar, en los lugares que tienen los dobles enlaces, tienen quiebres, pero aquí lo muestra. Entonces aquí hay un ácido graso insaturado. Y aquí hay otro, ¿verdad? Otro ácido graso insaturado. ¿Se acuerdan? Yo les decía que este es del oleico, por ejemplo. El oleico tiene un ácido graso. Linoleico y linolénico tiene 3. Ese es un linolénico. Ya. Entonces acá, como en este triglicérido predominan los insaturados, el producto final es un aceite. Esto es un aceite. ¿Ya? Y este que está acá, que tiene 3 saturados, podría tener solo 2, es una grasa. Entonces, ¿cuándo una sustancia es grasa? Cuando predominan los saturados. ¿Ya? ¿Y cuándo es aceite? Cuando predominan los insaturados. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, esta es un aceite, pero sin embargo igual van ácidos grasos saturados. ¿Mm? Y eso es lo que comienza a pasar en los aceites vegetales que compramos, que va un gran porcentaje de ácidos grasos saturados, que son propios de los organismos animales. ¿Fija? Entonces, ahí hay como un engaño, un pequeño engaño, digamos. Está camuflado eso, pero por eso les digo, la solución completa, sobre el 51%, si tiene insaturado, ahora ya es aceite, pero podría tener un gran porcentaje de ácidos grasos saturados, un gran porcentaje. Entonces ahí la importancia de pronto de consumir aceites como el aceite de oliva, el aceite de pepita de uva, ¿verdad? No en gran cantidad tampoco, pero considerarlo dentro de la alimentación. Ya. ¿Te fijas? Entonces, esos son los triglicéridos, que pueden ser grasas o aceites. Ya. ¿Quieren preguntar algo hasta ahí? ¿Alguna duda? Profesora, soy Dígame. Agustín. Agustín, dígame. ¿Cuándo cuándo se convierte en grasa y cuándo en aceite?
Si lo puedes repetir. Bien. Hoy me hiciste acordar de algo súper importante, que lo voy a decir al tiro, Agustín. Mira, fíjense ustedes han escuchado la verdad de las grasas trans. Nos vamos a imaginar, esta imagen aquí. Yo tengo este aceite, ¿verdad? Y sé que es un buen aceite. Es aceite de pepita de uva. Ya, tengo aceite de pepita de uva. Ese aceite de pepita de uva es un ejemplo que estoy poniendo acá. Tiene harto ácidos grasos insaturados. Pero fíjense ustedes que cuando nosotros calentamos, y dice el aceite de pepita de uva que no hay que calentarlo, no se calienta. Fíjense ustedes que cuando hay algunos aceites que son de buena calidad, pero cuando los calentamos, se hidrogenizan. Se hidrogenizan. Y eso significa que se transforman en trans. Y al hidrogenarse, se transforman en ácidos grasos saturados. ¿Ya? Me acordé de eso, que se lo tenía que decir que era importante. Ahora respondo a la pregunta de Agustín. Un ácido graso, de nuevo, un triglicérido, está formado por 3 ácidos grasos. Si predominan los saturados, o sea, si los 3 son saturados o 2 son saturados, eso se transforma inmediatamente en grasa. Es una grasa. ¿Por qué? Porque los 2 saturados opacan al insaturado. ¿Ya? Si este es un aceite ahora, si son los triglicéridos de un buen aceite, sus 3 ácidos grasos van a ser insaturados, haciendo el total, como le decía yo, el aceite de oliva, que tiene prácticamente puro ácido graso insaturados. Pero también podría ser que este glicerol esté unido a 2 ácidos grasos insaturados, que lo transforma inmediatamente en aceite, y uno saturado. Es un aceite. Entonces, cuando predominan, de los 3, predominan los saturados, el resultado es una grasa. Y cuando predominan los insaturados, el resultado es un aceite. ¿Ok? Pero también nosotros un buen aceite lo podemos echar a perder. Lo podemos transformar en trans. ¿Y cómo lo podemos transformar en trans? Con temperaturas altas. ¿No? ¿Y qué pasa cuando sometemos a un aceite de buena calidad a temperaturas altas? Se hidrogeniza. Se transforma en trans. O sea, se transforma en saturado. Entonces hay algunos aceites de buena calidad que no se tienen que calentar. El aceite de coco, ojalá no. No, ese se puede calentar, fíjense ustedes. El aceite de coco sí se puede calentar. Es el único más resistente de todos, el aceite de coco. El de pepita de uva, no. Ese se debe usar principalmente en las ensaladas nomás. Es un súper buen aceite, pero si tú lo calientas, lo transformas en lo hidrogenizas. Ya. Pasemos al tercer grupo. Tercer grupo. Altamente importante a nivel biológico, porque aquí vamos a hablar de los fosfolípidos. Es un tercer grupo. Se fijan, este grupo es súper heterogéneo. Estaban los ácidos grasos por un lado, después están los triglicéridos, fosfolípidos. Tercer grupo. Ya. Tercer grupo. Los fosfolípidos, ahí hay una imagen buena. La voy a agrandar un poquitito más. Ahora pillé aquí la... Ahí está. No podía pillar la copita. Ya, ahí tenemos un ácido graso, ¿se fijan? Perdón, un fosfolípido. El fosfolípido, fíjense primero en las colas, por favor. Tiene un ácido graso saturado. El ácido graso saturado, al representarlo, tiene una representación lineal. En cambio, el ácido graso insaturado, como tiene doble enlaces, tiene un quiebre. Aquí pueden observar, ¿se fijan? Así se representan los ácidos grasos insaturados, con un quiebre. Y yo me doy cuenta que es insaturado. Porque en el quiebre está el doble enlace. Entonces, los fosfolípidos
tienen un ácido graso saturado y uno insaturado. Primera cosa. Tienen el glicerol, ¿ya? Y el glicerol como tal tiene 3 uniones. Tiene 3 uniones. El glicerol, que era un alcohol. 3 uniones y, o sea, ya tiene 2 uniones ocupadas, ¿verdad? La primera unión con un ácido graso, la segunda unión con otro ácido graso, y la tercera unión de este glicerol está unido con un grupo fosfato, ¿ya? Un grupo fosfato. Es decir, es en el fondo un triglicérido, podríamos decir, un triglicérido con algunas reglas, modificado, pero con reglas estrictas porque tiene un ácido graso saturado, uno insaturado, y la tercera unión no se une a un ácido graso, sino que a un grupo fosfato. Y de ahí el nombre de fosfolípido, ¿verdad? Porque tiene un grupo fosfato en su estructura. Bien, ¿qué hay en la cabeza del fosfolípido? En la cabeza del fosfolípido está el glicerol y los grupos fosfato. Y el grupo fosfato, porque uno solo, el grupo fosfato. Y la cabeza de los fosfolípidos es hidrofílica, es decir, se puede unir al agua. Se puede unir al agua. Y las colas son apolares, son hidrofóbicas. ¿Ya? Son hidrofóbicas. Esta característica de los fosfolípidos que son anfipáticos, o sea, tienen un extremo que se une al agua y otro que no se une al agua, un extremo que se une al agua y otro que no, hace que formar membranas dentro de la célula sea lo más fácil que pueda ocurrir. ¿Ya? Por eso que cuando vimos biología, las clases anteriores, formar membrana era muy fácil para la célula, era una manera de comunicación dentro de la célula. Los retículos armaban una vacuola, esta vacuola, ¿verdad?, hecha de fosfolípido, y la enviaban al Golgi. Porque cada vez que se encuentran 2 fosfolípidos en un medio acuoso, inmediatamente se arma la bicapa. Es decir, esconden sus colas, ¿verdad? Y dejan las cabecitas en contacto con el agua. ¿Ya? Entonces los fosfolípidos, por su carácter anfipático, permite formar las membranas biológicas. Las membranas biológicas. ¿No? De manera que formar membranas dentro de la célula es extremadamente simple. Ya. Grupo D, los esteroides. Este es el grupo D. El último grupo de los lípidos. Este grupo, ¿verdad? Esteroides. Son lípidos. Los esteroides son grasas, lípidos. Y tenemos un precursor. Ese precursor, a partir del cual se forma el resto de los esteroides, es un precursor. El resto es el colesterol. O sea, a partir del colesterol se forma la vitamina D. A partir del colesterol se forman las hormonas sexuales, el cortisol y la aldosterona. Esos son esteroides, ¿verdad? El colesterol también, por supuesto. Entonces, las células, para poder armar, por ejemplo, estrógenos, progesterona, cortisol, aldosterona, necesitan colesterol. Colesterol. Ese es el precursor. Bueno, ahí ustedes tienen una imagen del colesterol, ¿ya? Y ese colesterol tiene mínimas diferencias con los estrógenos, con la progesterona, con la testosterona, con el cortisol, con la aldosterona. Eso. Y con la vitamina D.
¿Te fijas? La vitamina D aquí aparece, es que es exclusivamente un esteroide. Ya. Ahí tenemos entonces los esteroides. Muy bien. ¿Cuál es la función? Déjame ver. Oh, ¿qué pasó? Voy a... Em, bien. ¿Cuál es la función del colesterol en la membrana? Permite la estabilidad de la membrana. Estabilidad. Los fosfolípidos permiten la fluidez de la membrana. Fluidez. De manera que se complementa los fosfolípidos con la función del colesterol. El colesterol es para la estabilidad, ¿verdad? Y los fosfolípidos para la fluidez. Fluidez. Pero tía, ¿Sí? ¿no se supone que el colesterol es el que le da la fluidez a la membrana? Los fosfolípidos. El colesterol le da la rigidez o estabilidad. Los fosfolípidos le dan la fluidez. Ya. ¿Algo más que quieran preguntar en esta parte, jóvenes? ¿Me ayudan sus preguntas? ¿No? Ya. Muy bien. ¿Cuál es la función? Yo les voy a preguntar, a ver, ¿cuál es la función de la, que pienso que lo pueden saber, de la testosterona en el hombre? Caracteres sexuales secundarios. Perfecto. Caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Caracteres sexuales secundarios en el hombre. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios en el hombre? El ensanchamiento de la espalda, de la voz, crecimiento y desarrollo de los testículos y del pene, y vello facial, con mayor vello corporal. Muy bien. ¿Qué podría agregar a eso? Alargamiento de los huesos. Por eso que los hombres siempre son más altos, porque la testosterona permite alargar los huesos. ¿Ya? Desarrollo muscular, si lo mencionaste. Faltó, ¿qué más faltó? El desarrollo de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Es responsabilidad de la testosterona. Por eso que habitualmente los chicos en la adolescencia tienen, los varones principalmente tienen acné, ¿ya? Porque la testosterona se encarga de esto, se encarga del desarrollo de estas glándulas, las sebáceas que producen la grasa y las sudoríparas. Ujú. También es importante eso, fíjate tú que la testosterona también permite alargar los huesos, a diferencia de lo que hacen los estrógenos en la mujer, detienen el crecimiento de los huesos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien conoce la función de la aldosterona? Aldosterona. Eso es el sodio, profe, ¿no? Bien, la aldosterona está relacionada con el sodio. La aldosterona tiene por función aumentar la presión de la sangre y lo hace reteniendo sal. Esa es la función específica. Entonces, ¿cuándo se va a liberar esta hormona? Cuando tengamos una presión sanguínea baja. ¿Cuándo podemos tener una presión sanguínea baja? Por ejemplo, porque el volumen de sangre está bajo. ¿Y por qué podría estar bajo? Porque a lo mejor no hemos tomado agua y porque a lo mejor tuvimos una hemorragia. Estamos deshidratados. Estamos deshidratados o hemos tenido una hemorragia. En esos casos, las glándulas suprarrenales liberan esta hormona que actúa en los riñones y retiene sal. Perfecto. Entonces, Profe, dos preguntas chiquititas. ¿La inhibina sería un esteroide? la inhibina es proteica. ¿Ya? Ah, ya. Sí, es proteica. Es una hormona que producen los testículos
¿sí? Produce los testículos para avisar a los centros superiores que deje de producir la FSH, porque en los testículos hay suficiente cantidad de espermios. Es para avisar, porque como los espermatozoides salen del cuerpo del hombre, tienen que avisarle a la hipófisis que está regulando este proceso para que pare la producción de espermatozoides. Entonces, cuando las células de Sertoli fabrican la inhibina viaja por la sangre y le avisa al hipotálamo y a la hipófisis que en los testículos hay suficiente cantidad de espermatozoides, y en ese momento el hipotálamo le envía señales a la hipófisis para que se detenga, y la hipófisis deja de producir la FSH. La FSH. Muy bien, está dentro del tema relacionado. ¿Sí? Profe, ¿Sí? dentro de ese tema, ¿cuánto se demora más o menos como en formarse un espermatozoide? ¿Cuántos días o horas? En total, desde la primera etapa, que es la etapa proliferativa, que se están generando muchos espermatogonios, hasta el final, hasta la diferenciación completa, demora 74 días. 74 días. Lo que pasa es que en los testículos hay como... se van produciendo por serie y hay en todos los niveles. Hay células que se están reproduciendo por mitosis, ¿ya? Los espermatogonios. Después los espermatocitos primarios están duplicando su ADN, están creciendo. Después ellos, en la maduración, los espermatocitos primarios, en la maduración, tercera etapa, pasan espermatocitos secundarios y después pasan espermátidas, o sea, experimentan meiosis. Y cuando termina la meiosis, la maduración, después viene la diferenciación, en la cual estas células redondas, haploides, producto de la maduración, ahora se transforman en espermios. O sea, pierden los organelos, prácticamente todos los organelos, se quedan allí con muy pocas estructuras, mitocondrias, centriolos, desarrollan cola. Solo eso último que yo te menciono, perder el citoplasma, desarrollar flagelo, el espermatozoide demora 23 días en hacerlo. 23 días. De manera que los testículos en fabricar, pensemos, un espermio demora 74 días, porque es armar células relativamente complejas. De por medio está la meiosis, está la interfase, está la mitosis. De todo lo más rápido es la mitosis. Eso es lo más rápido. La mitosis ocurre en cada 1 hora. ¿Ya? Pero si tú me preguntas cuánto demora en hacer un espermio, involucrando las 4 etapas que tiene, desde la mitosis, interfase, meiosis y diferenciación finalmente, 74 días. Eso demora, en promedio. Puede ser un poquito menos, un poquitito más, pero 74 días. Muchas gracias. Ya. Muy bien. El cortisol, ¿para qué sirve el cortisol? ¿Con qué palabra está asociada el cortisol? Con el estrés. Con el estrés. Perfecto. Con el estrés. Fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos el estrés, ese estrés de esperar la clase, ese estrés de... Eso en realidad no debiera casi llamarse estrés, pero también se llama así y eso es bueno, porque nos activa. Nos activa, ¿verdad? A estar alerta, a estar atentos. Ese pequeño estrés es bueno cuando dicen nuestro nombre, cuando nos preguntan algo, ¿verdad? Pero hay un estrés que es una enfermedad. Ese es el estrés a lo que se refiere esto. Cuando una persona está estresada, está angustiada por alguna situación y no lo soluciona, ¿ya? Y no lo soluciona, la persona, ¿verdad? Hay una serie de cambios en el organismo que no lo dejan dormir, ¿verdad? Es lo primero que la persona nota, no puede dormir,
está alterada, está nerviosa, está ansiosa. Y fíjense ustedes que adentro hay una serie de cambios. El corazón va a latir más fuerte, va a respirar más rápido, con respiraciones superficiales, no profundas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en nuestra sangre se están liberando grandes descargas de cortisol. ¿Y qué comienza a ocurrir? Comienza a ocurrir, ¿verdad? Que ¿por qué el cortisol? ¿Qué hace el cortisol? El cortisol mantiene un alto nivel de azúcar en la sangre, un alto nivel de azúcar en la sangre, porque en este momento el nivel de consumo es extremadamente alto en el cuerpo, ¿ya? Y resulta que cuando el azúcar baja, nos desmayamos. Cuando ¿verdad? El organismo no soluciona rápido y baja el azúcar rápidamente en la sangre, por alguna razón, nos desmayamos. Entonces, por eso se libera el organismo, el hipotálamo, sobre todo, se da cuenta de esta situación, que hay un gasto extremo, energético, que no se empiezan a realizar los procesos en forma natural, ¿verdad? Es importante dormir porque la noche el cerebro fabrica neurotransmisores, se fabrican hormonas. Entonces empieza a estar todo rápido, y como está todo tan rápido, está todo haciéndose a medias o muy mal. Entonces el cuerpo se pone en estado de emergencia y dice, muy bien, este cuerpo, para evitar que no caiga, no ande cayendo, entonces cortisol. Y el cortisol mantiene altos niveles, como le digo, de glucosa en la sangre, pero esos altos niveles de glucosa hace que la presión sea mayor ahora, se empiezan a producir otras cosas, ¿verdad? Mayor presión, mayor gasto cardíaco, ¿verdad? Mayor golpe de sangre en las arterias. Y donde el desgaste es extremadamente grande para el cuerpo. De manera que el cortisol ayuda en ese momento, ¿ya? El cortisol ayuda a que la persona, a pesar de que su cuerpo está a media maquinaria, igual siga funcionando, ¿verdad? Igual siga funcionando porque el cortisol se va a encargar de mantener un gran nivel de azúcar para que la persona no caiga, no se desmaye. ¿Te fijan? Entonces el estar estresado es demasiado agotador para el cuerpo. Trae muchos costos para el organismo, porque el organismo se enfoca solamente en eso después. Entonces, resumiendo, importante que cuando nos sintamos un poco estresados, solucionar rápido, detenernos, ¿verdad? Y tratar de lo primero de conciliar el sueño. Porque si la persona concilia el sueño, ¿verdad? Va a estar más, su cuerpo, sus células van a lograr de a poco el equilibrio y van a empezar a generar las miles de sustancias que necesitan para el equilibrio de las células. En la neurona van a fabricar los neurotransmisores, ¿ya? Y en forma paulatina, recuperando el sueño, la persona se estabiliza. No seguir en esa cascada, porque después se van a empezar a sumar otras hormonas. Se va a empezar a sumar la tiroxina, la adrenalina, ¿verdad? Y vamos a dejar, nuestro cuerpo ya ahí no va a hallar cómo salir de eso. De manera que ese es el cortisol. Ayuda a mantener un estado de emergencia en el fondo, en el cuerpo. Pero tiene un alto costo. El costo es altísimo. Entonces lo que hay que hacer, simplemente cuando nos cueste dormir, o cuando estemos problemados por algo, solucionarlo rápido y recuperar el sueño. Para que la única manera que tiene el organismo de recuperarse es con el descanso, es con dormir bien. Porque si la persona duerme bien, la neurona fabrica los neurotransmisores, se generan sustancias anticancerígenas, sustancias protectoras, ¿verdad? Y el organismo logra el equilibrio, que no siga avanzando ese estado de emergencia, porque puede que cueste después retornar. Entonces, simplemente cuando nos veamos un poco complicados, tratar de solucionar rápido lo que nos pasa y dormir, para que el cuerpo solo empiece a salir de su estado de emergencia.
solito. Ya. Esta materia es muy linda porque, pero ya vamos a ver también sistema hormonal, ahí se agregan muchas cosas, pero si lo hacen en este momento regio, porque en este momento estamos hablando, ¿verdad?, que algunas hormonas son lípidos. Hablamos de la aldosterona, es una hormona, repito, que nos ayuda a recuperar el volumen sanguíneo. Porque si en el riñón, por ejemplo, se absorbe sal, la sal arrastra agua. Entonces va a actuar cuando estemos deshidratados o cuando tengamos alguna hemorragia. Pero habitualmente está actuando cuando estemos un poco deshidratados, cuando nuestro cuerpo esté con falta de agua en la sangre. Muy bien. Entonces, ¿sí? ¿Las ceras en qué categoría entrarían? ¿En lípido, no? Sí, también aquí están las ceras. No las incluí. Bien, en la próxima clase le hablo de las ceras. ¿Ok? Están dentro de acá también. Es que quería como simplificar un poco más. Pero lo puedo hacer. Tendría que ser la próxima semana, sí. Pero está dentro de acá, de los lípidos. Ah, Son pero... ceras. Ah, ¿Sí? ya. ¿Sí? Las ceras son lípidos. Podría dedicar un ratito a hablar de los lípidos. Muy bien. No, todavía no. No. Parece que habíamos resuelto algunas. ¿Ya? Parece que habíamos resuelto algunas, ¿verdad? Relacionadas con los carbohidratos. ¿Cuál era la 1? Tía, creo que no lo habíamos revisado. ¿Te lo di de tarea? Sí, lo dio de tarea. Ok, ya. ¿Cuál respondieron en la número 1? Yo igual voy a hacer La una B. corrección, ¿ya? La B. Así que no empiecen así como desesperados a notar, da lo mismo. Yo después igual le voy a subir. La 1, ¿cuál respondieron? B. La B. Muy bien, es la B. La número 2, ¿cuál de las C. siguientes opciones no aparea correctamente? ¿Verdad? Letra C. ¿Correcto? Ya. Número 3. Es súper importante esta pregunta. Y creo que he hablado de ella como en 2 oportunidades. B. Igual. ¿Usted dice que B. es la B? Perfecto. B. Mira, aquí le voy a colocar un ejemplo para que no se le olvide. Los carbohidratos, lípidos y proteínas pueden actuar, de hecho son combustibles, pero nuestro cuerpo utiliza en primer momento los carbohidratos, ¿ya? No vamos a imaginar que tenemos la estufa. Y la glucosa va a ser la leña. Muy bien. Si se nos acaba la leña que tenemos alrededor de la estufa, vamos a la bodega a buscar leña. Traemos la grasa, está almacenada. ¿Ya? O sea, si no tenemos leña al ladito, vamos a buscar alguna parte, porque la grasa siempre está almacenada. Y las proteínas, jóvenes, es como cuando se nos acabó la leña. En el almacén que teníamos la leña ya no queda ni un solo palito, pero tenemos que calentarnos en la casa y vamos a echar la silla, el mueble. Eso es para el cuerpo usar proteínas como energía. ¿Ya? Es como que en nuestra casa para calentarnos usemos los muebles. De manera que el organismo, y ya significa un proceso autodestructivo. Solamente el usar proteínas para el cuerpo, los aminoácidos, ¿verdad? Va a ser en un proceso de inanición. Después de 2 semanas sin haber comido, parte un proceso autodestructivo en el cuerpo, donde se comienza a usar células, se empieza a sacar de alguna parte para el combustible. Entonces siempre va a ser ese orden: carbohidrato, grasas, proteínas. Profe, ¿y cuántas moléculas de ATP produce la proteína en el ciclo de Krebs?
Las proteínas producen muy poquita energía porque ellas tienen cadenas cortitas. Los radicales de las proteínas, de los aminoácidos, son muy chiquititos, ¿no es cierto? Generan muy poquita energía. Pero en caso de inanición, igual se ocupan nomás. Pero en general aportan muy poca energía porque sus cadenas son cortas. Y la única manera de ingresar al ciclo de Krebs tiene que transformarse de dos carbonos con su átomo, o sea, transformarse en acetilo para poder ingresar. Esa es como la puerta de entrada. Esa es la única puerta de entrada que tienen los aminoácidos, los ácidos grasos y la glucosa. Bien. La número 4. ¿Cuál contestaron en la número 4? La B. B. Muy bien, ¿verdad? A ver, Perfecto. Los polisacáridos tienen que ver básicamente con estructurar, por ejemplo, la celulosa es un carbohidrato, tiene función estructural, y de reserva energética. Reserva energética, almidón, glucógeno y celulosa estructural. Número 5. ¿Verdad? Aquí se encontró una macromolécula y era soluble en agua. Está hecho de glucosa. almidón. La E, ¿o no? Perfecto, el almidón. Letra E. Almidón, ¿verdad? ¿Por qué no podrían pensar en la celulosa, jóvenes? Porque la celulosa es insoluble en agua. ¿Ya? Es insoluble en agua. A veces aparece igual. La celulosa es insoluble en agua. El almidón es soluble en agua. La número 6. Perfecto. La número 7 dice, ¿cuál de las siguientes sustancias representa una unidad básica de construcción? Pero es un monómero, es una molécula. Monómero, unidad. Monómero, aminoácido, monosacárido, ácido graso. Eso es monómero. Polímero, proteína, almidón, glucógeno, proteína. Monómero, una unidad. ¿Cuál sería aquí una unidad de construcción? El Solo uno. Aminoácidos. Perfecto, solo la letra A. Las siguientes opciones, ¿cuál de ellas representa a un monómero y a su polímero respectivo? La D. No, en orden. Mm, En ese orden. Mira, a veces se equivocan en este tipo de preguntas, chicos, mira. Dice, ¿cuál de ellas representa a un monómero? O sea, primero se nombra el monómero y a un polímero respectivamente, en ese orden. La B. ¿Cuál dijeron? D. ¿Esa? Exacto. Fíjense ustedes que la letra B hubiese estado buena si no hubiese colocado respectivamente, pero dice respectivamente. Pero ahí también tenemos un polímero con su monómero. ¿Ya? Fijarse también en la pregunta. Siempre, ojalá leer unas 2 veces la pregunta. Porque ahí, en la anterior, si ustedes se fijan, muchas veces cometemos errores en la respuesta por no haber leído por segunda vez la pregunta. La número 9. Carbono. Sí. Sí, el carbono. El que estaba aprendiendo ya, sí, carbono. Ya. El carbono, ¿no es cierto? Él forma el esqueleto de las sustancias orgánicas. Número 10. Un investigador necesita moléculas de colesterol para un experimento. ¿Usted le recomendaría aislar tales moléculas de las membranas de qué células?
C. De todas. Solo de las animales. Animales. Solo. Claro. Cuando ustedes le dicen. Ah, chuta. ¿Sí, no es cierto? Sí. Entonces 10C. Cuando ustedes le dicen este es un aceite vegetal libre de colesterol, no se entiende eso, porque los vegetales colesterol no tienen. ¿Ya? Entonces ahí donde uno piensa, esto hicieron trampita aquí, porque resulta que lo que antes decíamos, ¿se fija? Puede venir camuflado, pero no puede tener, si es vegetal, no puede tener colesterol. No, el colesterol es una sustancia animal, solo animal. Número, ¿qué función de los lípidos se está viendo directamente afectada cuando una mujer no produce estrógeno ni progesterona? Aquí B. tengo un Hormonal. escándalo con las palabras, ya, a ver. Yo lo voy a arreglar ya. Sería esta, ¿verdad? La hormonal. Esa me dijeron, ¿verdad? La voy a arreglar. ¿Qué dijeron? Hormonal. Hormonal. Bien. Hormonal. Va a ir arreglado cuando yo lo suba. Lo voy a subir. Ya. La hidrólisis de un lípido como la grasa, ¿qué produce? B. La B. B. ¿Ya? ¿Te ¿Me va a subir la respuesta? 2 y 3. Sí. No la estén anotando, yo se las voy a subir. Ah, ya. Muchas gracias. Terminando esto, la subo al tiro. 13. ¿Cuál de las siguientes características son propias de los lípidos? Es la número 13. 2 y 3. 2 y 3. Perfecto, La ¿verdad? B. Los lípidos, una característica que tienen que pueden ser medianamente solubles, como el caso de los fosfolípidos, ¿ya? Pero en general son insolubles en agua. ¿Qué disuelve los lípidos? Lo que disuelve los lípidos son los solventes orgánicos, chicos, los solventes orgánicos. Los solventes orgánicos como el éter, el tetracloruro de carbono, el benceno, esos son solventes orgánicos y en eso se pueden disolver los lípidos. Entonces, 2 y 3, o sea, letra T. ¿Esta es la 14? Sí. El siguiente esquema muestra la estructura de una biomolécula. ¿Se fijan? Aquí se ve un poquitito mejor el glicerol. Ahí lo que le falta al glicerol es el hidrógeno que perdió. Perdió un hidrógeno, porque tenía grupos OH, porque el glicerol es un alcohol. El glicerol es un alcohol. ¿No? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de la molécula representada? Sí. La C, ¿verdad? A largo plazo. Como les digo, yo pude no haber comido nada durante todo el día. Y como un poco de mayonesa, eso se almacena. No se puede ocupar directamente porque la grasa ingresan por el sistema linfático. Sistema linfático, sistema linfático, sangre, células adiposas. No pasan por el hígado directamente, no pasan. En cambio, todos los otros nutrientes, excepto los lípidos, van desde el intestino al hígado por una vena que se llama porta. ¿Te fijas? Por una vena porta, excepto los lípidos. Excepto ellos. Tía, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Y qué era lo que se almacenaba en el hígado en forma de polímeros? ¿Qué se almacena en el hígado en forma de el glucógeno? Ah, ya. El glucógeno. Entonces, mira, en el hígado, las células del hígado van a tener receptores y ahí se va a ubicar la insulina. Y la insulina va a abrir las puertas para que entre la glucosa al hígado y dentro del hígado se van uniendo estas moléculas de glucosa, ¿verdad? Por estos enlaces de síntesis
donde se va perdiendo mucha agua y se arma esta macromolécula grandota de glucógeno. Millones de glucógenos dentro del hígado. Pero aquí también le quisiera hacer un alcance. Fíjense ustedes que nuestro hígado tiene una gran capacidad de almacenar glucógeno, pero solo 350 gramos, ¿ya? Después de ese valor, cuando intenta llegar glucosa al hígado y el hígado ya no la puede almacenar, esa glucosa es transformada en grasa, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros estemos sintiendo, cuando nosotros sentimos, por ejemplo, que comemos, miren, que comemos y no subimos de peso, significa que nuestro hígado no está copado. En cambio, cuando nosotros comemos, y a veces comemos poco, y dejamos de comer grasa y tomamos todas estas medidas, y seguimos, y seguimos incluso subiendo de peso, significa que nuestro hígado está repleto de glucógeno. Entonces, da lo mismo si me como una lechuga, se transforma igual en grasa. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando yo sienta esta situación? Porque uno lo siente, cuando llega a ese punto, ahí hay que dejar de comer un día para que el hígado se deshaga de este exceso de glucógeno que tiene. Porque de ahí en adelante, si está copado, repito, da lo mismo lo que comamos, igual se va a transformar en grasa. Igual se va a transformar en grasa. La número 15. ¿Cuál de las siguientes biomoléculas constituye el último reserva energética usada por el organismo? ¿Cuál es el último? Cuando yo echo los muebles a la... ¿Proteína? ¿No es cierto? Proteína. Exacto. Cuando ya yo me pongo a echar muebles, ya significa que el organismo está autodestruyéndose. La número 16. Esto lo voy a hablar en la próxima clase, en realidad. Se me escapó esta pregunta, dice, pero es un adelanto. Cierta proteína está formada por 10 aminoácidos. ¿Qué característica estructural de los aminoácidos permite diferenciar uno del otro? ¿Qué es lo distinto entre un aminoácido y el otro? Los aminoácidos tienen el grupo amino y el carboxílico. Todos lo tienen. ¿Qué es lo distinto que tiene cada uno? ¿Alguien lo sabe? El grupo funcional, el radical, letra B. Es el único distinto. Y habitualmente estas cadenas, como hace poquito les decía, son muy cortitas. ¿Ya? Son cadenas cortitas. El radical. Porque amino tienen el grupo, todas tienen el grupo amino, NH2, y el grupo carboxílico, el ácido, COOH, todos. Pero tienen una diferencia entre ellos, es su radical o grupo funcional. Y la última, vamos a colocar aquí. En el siguiente esquema se representa con una flecha un tipo de biomolécula y su disposición, ¿verdad? Una parte está en contacto con el agua y otra no está en contacto con el agua. ¿De qué tipo de molécula se trata? ¿Lípido? Un lípido, perfecto. Ya, ahí estaríamos con el tema de hoy. Nos cambiaron el horario, parece que pareció... Pero bien, ahora vamos a tener clase los días lunes. Lunes yo me estoy tratando de aprender el horario de nuevo. A las 2:30. Hasta 10 para las 4. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Le quiero pedir un favor. ¿Me pueden anotar ahí en el ¿cómo se llama esta cosa? Aquí porque no pasé lista hoy día, pero yo me quedo ahora y paso lista y les subo lo que les ofrecí. Me coloquen ahí en esa cosa que pusieron. ¿En el chat? Sí, colóquenme estoy presente nomás. Coloquen estoy presente y listo. Ya, y yo la actualizo aquí un poco.